En las últimas semanas, algo ha cambiado en la guerra de Ucrania. Aunque los combates siguen siendo intensos, da la sensación de que hemos cruzado un punto de inflexión. Zelensky está siendo criticado, incluso en Occidente, por corrupción. Los estadounidenses han vuelto a declarar, en su nueva estrategia de seguridad nacional, que quieren poner fin a la guerra lo antes posible, y las pérdidas en el campo de batalla parecen estar acelerándose. Para ayudarnos a entender estos acontecimientos, tenemos de nuevo con nosotros a un amigo del programa, Stas Krapivnik. Stas, bienvenido de nuevo, gracias. Siempre es un placer. Nos alegra tenerte de vuelta, porque acabas de visitar la región del Donbass. ¿Cómo fue? ¿Qué aprendiste allí? ¿Y cuál es tu impresión sobre cómo está cambiando el campo de batalla en este momento? Sí, llegamos a Donetsk desde el este. La última vez que estuve en Donetsk fue en mayo, así que ha pasado un poco más de 5 meses. Había edificios en el este y en el centro de Donetsk. Un par de edificios que vimos que habían sido destruidos. Antes no estaban destruidos. Así que probablemente estemos hablando de misiles de ataque, quizá misiles Storm Shadow que impactaron en edificios civiles. No hay presencia militar en Donetsk. Hay soldados paseando por aquí y por allá, pero en su mayoría son personas de permiso que visitan a sus familias. Eso es algo en lo que seguiré fijándome la próxima vez que esté allí. Todavía hay muchos hombres por aquí que no están en el ejército, porque la historia que se cuenta es que en Donetsk todos los hombres han muerto, ya que supuestamente Rusia está perdiendo millones y millones de personas. Pero aquí se ven muchos hombres, haciendo distintos trabajos con sus familias, aunque Donetsk sí recibe ataques. Donde me alojaba, en uno de los hoteles, se podía oír el Pantsir funcionando por la noche, porque algo había entrado, había atravesado los anillos exteriores y se dirigía hacia la ciudad. Así que también hay sistemas antiaéreos dentro de la ciudad. Es el último anillo de defensa. Sin embargo, los sistemas de misiles, Rusia no los coloca dentro de las ciudades. A diferencia de lo que ocurre en Ucrania, las fuerzas ucranianas sus sistemas de misiles como los S-300 y S-400 en las afueras de las ciudades. La razón por la que lo hacen es porque los ucranianos utilizan a su propia población como escudos humanos. Así que, si destruyes sus sistemas antimisiles y estos están junto a escuelas, cerca de hospitales o en zonas residenciales, la explosión afectará a los edificios circundantes. Y además, lanzan misiles desde dentro de la ciudad. Bueno, todo lo que sube, la física sigue siendo la física, cae en algún lugar. Así que incluso si derriban un misil ruso sobre una ciudad ucraniana, todos esos restos caen de nuevo sobre esa misma ciudad. Hay víctimas civiles, y entonces los medios ucranianos y occidentales gritan, los rusos están atacando a civiles. No es así, pero el metal sigue cayendo y cae con fuerza. Los sistemas de misiles rusos están todos en el anillo exterior de cualquier ciudad. Moscú también los tiene, todas esas zonas los tienen. Y en el interior hay más sistemas de defensa puntual, como el Pantsir, que utiliza cañones automáticos y misiles de corto alcance capaces de derribar un gran dron o un dron de tipo avión, lo que sea. Y cuando cae, porque claro, caerán fragmentos, provoca daños mínimos. Por supuesto, podría matar a alguien si un trozo de metal te cae en la cabeza. No es precisamente agradable. Pero no estás viendo, ya sabes, misiles de 5 metros de largo, o fragmentos de misiles cayendo por todas partes, como ocurre con sistemas como el S-400 o el Iris. El Iris mide, creo, unos 3 metros de largo, pero aún así, es un trozo de metal bastante grande que cae. Ahora bien, cuando llegamos al oeste de Donetsk, al distrito de Kiev, en el oeste de Donetsk, esa zona está dañada y sigue siendo atacada. La artillería de tubo y los sistemas de mortero ya no están dentro del alcance. Los han hecho retroceder. Hay algo de artillería de tubo con proyectiles asistidos por cohete que pueden alcanzar el oeste de Donetsk.
En su mayoría son cohetes o misiles, y la ciudad está dañada. La gente sigue viviendo allí, simplemente no se van. Hay muchos daños más al oeste, en el borde de la ciudad. Cuanto más te alejas, peor está la destrucción. Luego fuimos a Avdiivka. Ahora bien, Avdiivka es un suburbio, pero no uno directamente conectado. Supongo que una palabra mejor sería satélite. Hay unos 6 o 7 kilómetros entre el borde de Avdiivka y el borde occidental de Donetsk. Para el público estadounidense, porque la mayoría de los europeos ya lo entienden, no hay una gran expansión urbana. La ciudad simplemente termina. Tienes 1 o 2 calles y luego son campos. Ahí es donde de la ciudad se detiene. Como la mayoría de los europeos, en realidad. No se puede decir lo mismo de Moscú o San Petersburgo, ciudades grandes como esas, porque ahora tienen una expansión urbana masiva. Los pequeños pueblos satélite han sido absorbidos en cierto modo, y la ciudad simplemente sigue creciendo porque la gente construye comunidades de viviendas unifamiliares. Eso no ocurre en Donetsk. No existe ese tipo de inversión, en parte por la guerra. Y antes de eso, porque el gobierno ucraniano se dedicaba sobre todo a sacar dinero y no a invertir nada. Así que la ciudad simplemente termina. Hay unos 6 kilómetros desde Avdiivka hasta Donetsk, campos abiertos, así que se puede entender lo difícil que fue avanzar por esas zonas. Y Avdiivka era probablemente la principal ciudad fortaleza de la línea ucraniana que habían estado preparando durante 8 años. Planeaban, ya sabes, concentrarse para atacar desde esa zona hacia Donetsk cuando Rusia se adelantó al ataque. Aproximadamente la mitad de las fuerzas ucranianas estaban acumuladas allí. En Lugansk, estaban en posiciones de partida que no estaban realmente fortificadas, mientras que en Donetsk estaban en posiciones de partida fortificadas. Así que, mientras Lugansk fue despejado muy rápidamente, la Oblast de Lugansk, la provincia de Lugansk, Donetsk fue una lucha agotadora que solo ahora empieza a terminar. Y bueno, ya sabes. Avdiivka, well, Stas Krapivnik continúa. Hello. Hola, sí, he desactivado mi VPN, así que probablemente lo oigan. No te preocupes, me perdiste en el momento en que mencionaste Avdiivka, ya sabes. Sí, Avdiivka, ya sabes, era la principal fortificación a lo largo de la línea, así que tomarla fue una lucha dura. Y fue, bueno, ahora está despejada, completamente despejada. El frente se ha desplazado unos 30 kilómetros hacia el oeste. Así que tanto por esa idea de que todo está en un punto muerto, de que nada se mueve, habría que estar ciego para no ver que se está moviendo, o absolutamente engañado. Pero la ciudad ha desaparecido. Quiero decir, está esa iglesia del vídeo que sobrevivió, y parece que sobrevivió completamente intacta, gracias al Señor. Porque los ucranianos hoy en día, por cierto, están atacando iglesias con drones.
Llevan haciéndolo el último año. Cuanto más antigua es la iglesia, más atrae a los drones. Luchar contra Dios nunca funciona. Pero ese parece ser uno de los objetivos, porque no representan ninguna amenaza estratégica. Es solo un intento cultural de borrar la cultura y la religión, lo cual nunca funciona. Así que la propia ciudad, quiero decir, va a ser arrasada y va a ser reconstruida. Se reconstruirá, igual que se ha reconstruido Mariupol. Simplemente no puede hacerse ahora, porque todavía está dentro del alcance de los drones. Hay drones que aparecen, no son muchos, y algunas personas han regresado. No queda mucha población. Parte de la población fue evacuada hacia el oeste por los ucranianos. Las personas que se niegan a marcharse, los ucranianos las llaman, o en ruso se las llama chduni, los que esperan, los que se quedan atrás, los que no quieren moverse, en este caso porque son rusos y están esperando al ejército ruso. Así que el ejército ucraniano tiene una política de asesinarlos. Han intentado varias operaciones Bucha 2.0, creando cadáveres, pero muchas veces no han tenido oportunidad de publicar los videos cuando las fuerzas rusas avanzan y graban todos los cuerpos por todas partes. Había una anciana que fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras estaba sentada en un banco. Y un año después, su cuerpo seguía allí, cuando el ejército ruso pasó y despejó la zona. Ella fue abandonada allí por los ucranianos, o quizá por mercenarios ucranianos. Son incluso peores que cualquiera de esos. Bueno, tan malos como esas unidades del tipo SS, como Azov, Tornado y las demás, los lobos de Da Vinci. La mayoría de los cuerpos se han retirado durante el último año, pero todavía hay cuerpos bajo algunos escombros. Solo hay que despejar los escombros. La ciudad está tan dañada que tiene que ser reconstruida. Muy pocos edificios se pueden salvar. Algunas personas han regresado y viven allí. Si ves mis vídeos, notarás que las ventanas de algunos de esos edificios muy dañados, especialmente en la planta baja, han sido tapiadas porque ya no queda cristal. No hay cristales. Vi muy pocos paneles que siguieran intactos. En la mayoría de las zonas ni siquiera hay paneles, solo fragmentos de vidrio o nada en absoluto. Han quitado por completo los marcos de las ventanas. Algunas personas han tapiado las ventanas y viven allí. Son los apartamentos que tienen y no quieren marcharse. Pero la ciudad tiene que ser reconstruida. Es como cualquiera de los grandes campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Miras esas ciudades, sin los bombardeos incendiarios de los estadounidenses, los británicos o las ciudades alemanas, pero cualquier ciudad por la que se luchó se ve así, porque eso es exactamente lo que ocurrió. ¿Has hablado con alguna de las personas de allí? Quiero decir, ¿cómo consiguieron sobrevivir a esto? Esta región lleva siendo disputada desde hace unos 2 años, y por supuesto pasa por periodos más tranquilos, y luego por otros muy intensos. Pensé que todo el mundo se marcharía. Pero como dices, había gente que se quedaba, incluso en Bakhmut. Hubo civiles que salieron de los sótanos en Stalingrado cuando todo terminó. Ya sabes, los rusos éramos un poco así. Somos tercos. Pero si miras a Alemania, las únicas zonas donde los civiles no sobrevivieron fueron aquellas que los estadounidenses y los británicos bombardearon con fuego. Todo el mundo recuerda Dresde, pero fue en cada ciudad alemana, sin excepción. Todas fueron incendiadas. Y eso se hizo con la intención de exterminar a la población. Sin embargo, en las zonas donde solo hubo combate convencional, los civiles sobrevivieron. Se escondieron. Ahora bien, los ucranianos mataron a muchos de esos civiles mientras se retiraban. Así que de nuevo, cuando dicen, oh, son nuestra gente, sí, salvo que estás asesinando a tu propia gente. Son tu gente. Quieres la tierra, simplemente no quieres que haya gente allí. Incluso ahora mismo, si miras Miragrad y zonas similares, hay muchos videos que muestran drones ucranianos matando a civiles. Los drones rusos los están guiando fuera,
Y se puede oír a los operadores de drones rusos gritar y maldecir porque intentan guiar a la gente hacia un lugar seguro. Luego se ven drones ucranianos que llegan y empiezan a atacar a los civiles. También los torturan. Hay videos que lo muestran. Acabaron con un anciano que tenía un perro. La mujer a su lado resultó herida. Estaba de rodillas rezando, y el dron se cernía justo delante de ella antes de acabar con ella. Les gusta jugar con sus víctimas. Y se puede oír a los operadores de drones rusos, los que están filmando esto, maldecir y gritar, pero no pueden hacer nada al respecto. Este es uno de esos asuntos que se debatirán durante décadas, y Occidente dirá, todo esto fue obra de los rusos están haciendo esto. Quiero decir, son todas esas cosas que seguimos oyendo que Rusia está haciendo. Y la cuestión es que la parte rusa puede presentar toda la evidencia en vídeo que quiera, incluso ante el Consejo de Seguridad. La opinión general aquí, bueno, en Occidente, es simplemente que solo los rusos torturan a sus víctimas. Los horrores no torturan todo el tiempo, punto. Y los soldados, bueno, sucede, quiero decir, sucede en todas partes, pero no es una política de Estado ni algo que esté aprobado, se castiga. De hecho, en el Tribunal Internacional de Apelaciones, Ucrania ha perdido. Eso se supo la semana pasada. Todo el caso de Ucrania contra Rusia fue desestimado. Rusia presentó 10.000 páginas de documentos y testimonios presenciales sobre la tortura de civiles y los asesinatos que estaban ocurriendo antes de que el conflicto estallara por completo. Eso dio a Rusia la credibilidad para invocar el artículo 51, el derecho a proteger, que puso en marcha toda esta operación. Así que sí, Ucrania ha perdido. No es algo que haya aparecido exactamente en las noticias occidentales. Obviamente, no son buenas noticias para la posición occidental. Sí, pero quizá pasemos ahora un poco al lado político. Quiero decir, ¿cómo interpretas esto? Ahora tenemos este escándalo de corrupción, y por primera vez en 4 años, Occidente dice que podría haber un poco de corrupción. Y sabemos, por personas como Ivan Kachanovsky, que la NABU está totalmente controlada por los estadounidenses, por la CIA. Así que esto salga a la luz es una herramienta adicional para que Estados Unidos ejerza una presión real sobre la política de Zelensky, sin quitarle realmente el brazo de inteligencia y militar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretas lo que está ocurriendo? NABU, creo, es menos como la CIA y más como la FBI, curiosamente. Perdón, sí, uno pensaría que sería al revés. Un dato curioso, no ha habido cargos contra Yermak, y Yermak sigue ahí. Es un hombre que ha pasado los últimos 4 años metiéndose en todo. Quiero decir, de los 27 gobernadores, 20 o 21 son gente suya. Su gente está en cada ministerio, está en todas partes, con fuerza, amplitud y totalmente implicado. La razón por la que, entre comillas, fue al frente y se hizo unas fotos con un tanque es para evitar cualquier procesamiento, gubernamental o judicial, no persecución. Pero sí, obviamente va por ahí, porque ahora todos sus enemigos le gritan, «Oh, bloqueó esto», o «Podríamos haber ganado si no hubiera hecho aquello». Pero eso es una guerra interna de ratas, la política ucraniana. Siempre ha sido así. La élite política en Ucrania son maestros en saber cuándo cambiar de bando y traicionar a sus aliados y amigos. El amigo de hoy es el cojín de alfileres de mañana para una puñalada por la espalda. Así ha sido siempre la política ucraniana, incluso cuando no existía Ucrania como tal, sino más bien el interior, que es lo que significa Ucrania. Los distintos nobles que vivían en esas zonas solían cambiar de bando entre el Imperio ruso, los polacos y los turcos cuando les convenía. Se apuñalaban entre ellos constantemente. Era, ya sabes, una lealtad construida sobre una base de gelatina, siempre temblorosa. Nunca sabes de qué lado están realmente, y no permanecen comprados. No, me estás diciendo que la familia de los Kaya Kallas no era comunista convencida hasta la médula por la causa, sino en realidad simples oportunistas políticos.
No. Ah, sí, los países bálticos libres son un asunto completamente distinto. Sí, son los peores, quizá. Es difícil decirlo porque parte de su familia, por cierto, eran nazis. Fueron perdonados por Stalin y luego se convirtieron en apparatchiks. Y ya sabes, siempre están buscando a quién adular, como pequeñas sanguijuelas. ¿Quién me va a alimentar ahora? Es triste de ver. Así que la mujer que dice, sabemos cómo sufrimos bajo la ocupación, su familia era una de las élites. Y, por cierto, los millones de su marido se hicieron a través de negocios con Rusia. Creo que todavía mantiene esos lazos comerciales. Sigue ganando dinero. Así que ya sabes, todo su estilo de vida se basa en los negocios con Rusia. Curiosamente. Sí, así es. Pero perdona, esto nos ha desviado del tema. ¿Qué crees que está pasando ahora? ¿Estamos en un punto de inflexión, como dije en la introducción? ¿Crees que las cosas van a desarrollarse mucho más rápido ahora? Porque Estados Unidos, con esta nueva estrategia de seguridad nacional, aunque no es una sorpresa total, es más o menos lo que Trump ha estado diciendo desde hace tiempo, pero ahora está por escrito. Y realmente parece como si Estados Unidos quisiera poner fin a esto inmediatamente. Entonces también TFT News. So is this going to change something? Bueno, la estrategia de seguridad. Una cosa es lo que está sobre el papel y otra escuchar lo que realmente dicen. Y Hacksmith ya dijo mucho. Hacksmith dio un discurso de 40 minutos en la biblioteca Reagan. Sí, escuché todo. En realidad, fue más fácil de escuchar que el discurso de Trump, que tuve que dividir en 3 partes porque era demasiado difícil de soportar de una vez. Puedo entender a esos generales, qué público cautivo, pero en realidad, como dice Bartlett, básicamente se trata de repartir los recursos. Rusia ya no figura como el enemigo de Estados Unidos, pero Rusia es un adversario de Europa, como dijo Boba Fett. Y Europa tiene que plantarse, y nosotros la apoyaremos. Lo que he estado diciendo todo este tiempo es que el papel de Estados Unidos ahora es: tenemos este conflicto en marcha, y no vamos a abandonar el proyecto Ucrania. Hemos invertido en el proyecto, ahora es el momento de sacar beneficio del proyecto Ucrania. ¿Cómo se gana dinero con una guerra perdida? Bueno, la cuestión no es ganar o perder, la cuestión es ganar dinero. Ya sabes el dicho, todo ha terminado salvo por los que mueren. Y todavía va a haber mucha muerte, especialmente entre los europeos. Ya sea que los europeos, bueno, ya sabes, poseemos 1/3 de Europa, lo cual, bueno, no es la forma correcta de decirlo. Los países de la UE, la gente de la antigua URSS, e incluso así, hay países como, no sé si todavía se consideran países o provincias, como Hungría, Eslovaquia y ahora Austria, que no están precisamente encantados con esto y no quieren tener nada que ver con ello. Y la República Checa, bueno, Austria votó por el Partido Conservador, pero aún no están en el poder, porque la oposición logró formar un gobierno y mantenerlos fuera. Pero creo que en las próximas elecciones, a menos que los prohíban, no cabe duda de que incluso podrían tener una supermayoría para formar su propio gobierno, sin necesidad de coaliciones. Pero para los europeos, bueno, ¿qué demonios? Digamos un 5%. Y aquellos de nuestros aliados que se nieguen a gastar ese 5%, tenemos herramientas para castigarlos. Ya sabes, España, Portugal. Y dado que la industria europea realmente no puede producir, bueno, produce algo de equipamiento, los alemanes se están remilitarizando y reindustrializando más rápido de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Pero aún así, no pueden producir la mayor parte de lo que necesitan para el ejército de 500.000 de hombres que están preparando. Y por cierto, las manifestaciones en Berlín, solo hubo unas 8.000 personas en esas manifestaciones. 8.000 jóvenes. No es una manifestación masiva para una ciudad del tamaño de Berlín. Pero los estadounidenses, no lo olvidemos, tienen allí estacionados 2.500 tanques M1. So you've can accept the MICCs.
Pseudomodelos M1A1, porque todavía tienen blindaje de acero, no tienen el blindaje compuesto. Están cambiando el cañón principal del 105 al 120. Tienen 2.500 M1A1 aparcados. Tienen muchos sistemas antiaéreos, sistemas antiguos de los años 60 y 70, cientos de ellos almacenados. Tienen miles de Bradleys más antiguos aparcados. Ya sabes, o los desguazas, o mejor aún, los vendes. Y te conviene más venderlos a los precios actuales, no a los precios que pagaste en los años 80. Europa necesita los tanques. Y si Europa está en la lucha, realmente va a necesitar esos tanques. Aquí es donde se gana el dinero. Ya sabes, si vendes un tanque a $14 millones cada uno, haces una división de tanques. Son unos 400 tanques. Ya sabes, multiplícalo. ¿Esos son qué? Unos $5.000 millones. Claro. Pero quiero decir, Estados Unidos dejó claro que quiere que Europa gaste más dinero, pero quiere que lo gaste en equipamiento estadounidense, ¿verdad? Es decir, no piensan que vosotros podáis producir ese material por vuestra cuenta. Si lo hacéis, entonces, de nuevo, se asegurarán de que eso no ocurra. Pero de nuevo, ya sabes, está este asunto. No puede ser la estrategia perder Ucrania y luego llevar el conflicto a Europa, ¿no? Porque el gran problema es que, una vez que exhala la frontera polaca, en realidad llega a una frontera de la OTAN. Y entonces con la OTAN es un todo o nada. No exactamente. Mira lo que dice realmente el artículo 5. En primer lugar, el artículo 5 no dice que todos los países tengan que lanzarse a luchar. Dice que habrá consultas generales y que cada Estado miembro decidirá cómo puede ayudar. Alguien enviará una división, otro enviará 20 sacos de dormir, y otro quizá encenderá una vela y rezará una oración. Así que en Estados Unidos, creo que en este caso diríamos, bueno, rezaremos una oración. Y aquí tienes a Outsredito. Absolutamente. Pero ese sería el momento en que se rompería el hechizo. Si eso ocurre, si uno de los países de la OTAN acaba en un conflicto activo y los demás no acuden rápidamente con tropas, sería el fin de la OTAN tal y como la concibe Occidente en su conjunto, ¿verdad? Así que, aunque por supuesto seguiría fluyendo algo de equipamiento militar y demás, quiero decir, la OTAN como cuartel general, su núcleo y todo eso, desaparecería. Bueno, tú lo sabes tan bien como todos, Pascal, que una vez que, bueno, no diré combate, pero sí una guerra real, se inicia, cobra vida propia. Así es. Es muy fácil empezar una guerra. Es muy difícil detenerla, especialmente una que ha sido alimentada por mucha propaganda en Occidente, los malvados rusos. Y una vez que la guerra comienza, ya sabes, decir, oh, la OTAN es así, vale, da igual, paremos esto, se vuelve casi imposible. Cobra vida propia, y creo que en eso es en lo que están confiando. Ya sabes, ciertos países de la OTAN, por supuesto, no lucharán. Algunos países probablemente tendrán una revolución, Grecia, Bulgaria, si se les ordena ir a luchar contra los rusos. Otros países irán encantados. Rumanía, quizá sí, quizá no. Quiero decir, si miras las últimas elecciones, si se hubieran mantenido en lugar de enterrarse, los iraníes obviamente dijeron, no queremos esto, un 65%. Pero de nuevo, una vez que las emociones se encienden, es difícil decir cómo irá. Y una vez que se inicia el combate, no importa quién lo empiece. Esto puede ofender a los europeos. Creo que ellos, bueno, vale, no los europeos, los campesinos de la US, porque ese es el papel que las élites han asignado a su pueblo. No hay una verdadera libertad de voz ni de elección en la mayoría de estas naciones, obviamente, porque las multitudes han sido ignoradas durante años. Mira a Francia y a los chalecos amarillos y demás. Pero lo que creo que molesta a muchos de ellos, o los ofende, es cuando se les dice que no hay nada allí que Rusia quiera. Literalmente, no hay nada en el resto de Europa.
No, en Ucrania estamos luchando por nuestras tierras históricas, tierras que han sido nuestras durante 1000 años, las que los soviéticos dividieron y convirtieron en estados artificiales. Eso es todo. Más allá de eso, no queremos nada allí. No hay nada allí. La única razón por la que el Imperio ruso fue más allá, como hacia Polonia, fue porque hubo una guerra incesante con Polonia durante 1000 años, y se llega al punto de preguntarse, ¿qué hacemos con ellos? Podríamos exterminarlos, pero eso no sería muy cristiano por nuestra parte. Bien, intentemos incorporarlos. Aún así, Polonia era un estado autónomo dentro del Imperio ruso. Era su propio reino dentro del imperio, un sistema feudal en el que el emperador era el rey de Polonia. Tenían su propio gobierno, que ellos mismos elegían y establecían. A los polacos no les gusta hablar de ese pequeño detalle durante el Imperio ruso. Muchos oficiales polacos sirvieron lealmente al zar hasta el final. Ese es el punto. No queremos nada allí. ¿Qué tenemos allí? Una cultura que se ha degenerado, una cantidad enorme de inmigrantes que no trabajan, que simplemente están ahí viviendo del sistema, una infraestructura que se desmorona, una industria que ha sido desindustrializada, sin recursos. ¿Qué hay allí que queramos? Cualquier cosa, cualquier tecnología que no tengamos ya, podríamos comprarla de una forma u otra, o simplemente contratar a la gente para recrearla si llegara el caso. Entonces, ¿qué hay allí? Y eso realmente les ofende. Sé que hiere los sentimientos de los europeos, porque creen que son el centro del universo. Bueno, caballeros, no realmente. Ya no, Abe. Quiero decir, esa es una de las cosas que simplemente no les entra en la cabeza a esa gente de la OOTM con sus políticas absurdas. Pero el peligro sigue siendo, por supuesto, que se convenzan a sí mismos de una especie de frenesí bélico, ¿no? Que se convenzan de la necesidad de una guerra preventiva. Tenemos que entrar primero para evitar que vengan los rusos, ¿verdad? Quiero decir, ahora tenemos gente dentro de la OTAN que incluso contempla tales ideas, públicamente, lo cual es muy inquietante. Entonces, ¿qué crees que planea hacer Rusia para desactivar esta posible bomba de relojería? No sé si Rusia está haciendo tanto para desactivar la situación. Quiero decir, vale, déjame reformularlo. Rusia ha dicho continuamente, no queremos esta guerra, punto. No queremos una guerra con Occidente. Rusia lo ha repetido una y otra vez. Pero Rusia ha ido despacio, y creo que eso ha tenido el efecto contrario al que debería haber tenido. Llevo más de 2 años diciendo esto en los medios. No deberíamos ir despacio, deberíamos ir rápido, porque eso asustaría a Occidente y le haría decir, de acuerdo, hablemos. Si te fijas, cuando todo esto empezó, todas las embajadas huyeron de Kiev. Y luego se dieron la vuelta diciendo, no están avanzando como un mazo. Simplemente volveremos y retomaremos los negocios como de costumbre. Y avanzar despacio ha tenido el efecto contrario. Porque bueno, Rusia es una diferencia de mentalidad. Rusia no quiere proyectar una agresión elevada, como vamos a apoderarnos de todo, bla bla. Así que avanzan despacio, pensando que de ese modo los demás entenderán que esto está contenido, que no están en estado de guerra. Están en un estado de operación militar especial. Mientras tanto, en Occidente, es como, bueno, podemos con ellos. Mira lo despacio que van, podemos con ellos. No hay nada que temer. Es exactamente el efecto contrario. Pero creo que el gobierno ruso por fin está empezando a darse cuenta de eso, de que el mensaje se está distorsionando. Es un mundo extraño. Está yendo justo en la dirección opuesta. Por otro lado, tuvo el efecto de que las tropas de la OTAN en Ucrania, o las tropas ucranianas equipadas por la OTAN, fueron básicamente enviadas al matadero, ¿verdad? Rusia solo tuvo que esperar y llevar a cabo su desgaste. Y desde el momento en que quedó claro que sería una guerra de desgaste, eso es, en cierto modo, lo mejor que se puede tener, ¿no? No necesitas pasar al ataque, simplemente lo desgastas. Por horrible que sea, y por cierto, Vladimir Putin ha dicho varias veces que es absolutamente espantoso, pero es lo que hay.
but it is what it is. But on the other hand, Por otro lado, la OTAN también dejó claro que lo que no quieren es una guerra de la OTAN. Cada vez que caía un misil o algo en territorio polaco, matando a 2 polacos, y Zelensky decía, bueno, el artículo 5, ahora tenéis que... Enseguida le dieron un toque y le dijeron, no, cállate, esta es una guerra por delegación, y tú eres el delegado, así que ve a la guerra y cállate. Lo dejaron muy claro, y de hecho lo hicieron varias veces, para volver a calmar la situación cuando estaba al borde de convertirse realmente en una guerra entre la OTAN y Rusia. Entonces, ¿crees esa estrategia va a cambiar ahora? Creo que los europeos han cambiado esa estrategia, porque tienes razón. Se han puesto histéricos. Quiero decir, mira el aeropuerto de Bruselas y los supuestos incidentes con drones. El último dron era en realidad un helicóptero de la policía que el gobierno se negó a admitir hasta que los medios locales lo destaparon. Algo así como, mira, este es el helicóptero. Sí, estamos volando sobre el aeropuerto. Vale, eso no es un dron. Y resulta que todos los demás drones eran otra cosa. Helicópteros, avionetas, incluso estrellas. Ya sabes, las estrellas titilan. ¡Oh, eso es un dron! Y este es el nivel de histeria que intentan provocar en la gente. Y hasta cierto punto funciona. Quiero decir, mira, ya sabes, nos gusta ver a la gente que dice, no, esto está mal, no lo queremos. Y al menos aquí reciben algo de cobertura en los medios del este. Pero la realidad es que la mayoría de la gente lo está comprando. Y ese es el problema. Quiero decir, mira, la manifestación contra la guerra en Alemania, en este caso en Berlín, tuvo unos 8.000 estudiantes. Para una ciudad de... ¿Cuál es la población de Berlín? 6-7 millones. Fueron 8.000 estudiantes. Y eso es principalmente porque son los que están siendo reclutados. Ahora que empieza a afectarles directamente, dicen, vale, pues somos pacifistas. Pero la histeria está ahí y sigue creciendo. Los alemanes del este, que fueron realmente desnazificados, no quieren esta guerra y están muy en contra de ella. Los alemanes del oeste, la mayoría, siguen apoyando a Marx. No han sentido el dolor económico. Y ahora los alemanes están recuperando el servicio militar obligatorio. Van a tener más de 500.000, lo que pone nerviosos a los polacos. Existe ese pequeño precedente histórico, porque para llegar a Rusia todavía hay que pasar por Polonia. Y Polonia no ha tenido precisamente las mejores relaciones con Alemania. De hecho, está exigiendo 1 billón de euros en compensación por la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, Polonia también se deshizo de todos sus alemanes. Se convirtió en un estado monoétnico. Así que es bastante interesante. Hay países en Europa que siempre están, ya sabes, un poco en medio. Polonia es uno de ellos, y Bélgica es el otro. Ya sabes, como suizo, lo que suelo decir es que realmente tengo que dar las gracias a los belgas, ¿verdad? Fueron nuestros pararrayos 2 veces. Recibieron el golpe 2 veces en lugar de nosotros. Suiza es igual, simplemente está en medio. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin, volvamos al tema. Perdón, dejando las bromas tontas aparte. Aún así, no puedo imaginarme muy bien lo que están haciendo ahora mismo, porque los estadounidenses están cambiando un poco su tono. Y Brian Berletic dice que solo están cambiando la retórica, no el objetivo. Berletic dice que sigue siendo una continuación de la misma agenda. La otra parte dice, mira, esto es completamente diferente, y los europeos van a estar seriamente enfadados por eso, no solo superficialmente. Es un shock profundo, muy arraigado para ellos, sea cual sea el caso, o quizá ambos al mismo tiempo, ¿verdad? Va a tener un impacto en la forma en que los europeos piensan sobre la seguridad. Una opción podría ser algún tipo de acercamiento con Rusia, algo muy poco probable. La otra es redoblar la apuesta en algo realmente estúpido. Pero ¿cómo podrían siquiera redoblar la apuesta a estas alturas? Les llevaría años construir algo que siquiera se pareciera a una fuerza de combate adecuada contra Rusia. Quiero decir, no pueden estar tan locos como para ir por ese camino.
crazy to go that route. Vale, voy a usar esta analogía. La he usado una vez antes en otro programa, o quizá fue en el mío, no lo recuerdo. Así que la analogía es esta. Estás en una relación abusiva. El marido ha estado maltratando a la esposa, y ella finalmente dice, ¿sabes qué? Estoy harta de esto. Me voy. Se acabó, me voy. Y la esposa dice, no, no te vayas. Aunque me maltrates, no te vayas. Y él dice, no, me voy a ir. Entonces ella dice, bueno, si te vas a ir, voy a ir a casa de mi vecino, empezar una pelea, y él me va a apuñalar. Y va a ser todo culpa tuya. Así que tendrás que venir a salvarme, pase lo que pase. Esa es la clase de mentalidad de, muy bien, entonces empezaremos la guerra, y entonces tendrás que quedarte, no tendrás elección. Me temo que esa es la mentalidad que estamos viendo en personas como Merz, Starmer y Macron, y no solo en ellos. Todo el liderazgo de la UES parece estar en esa mentalidad. Seguiremos escalando con Rusia, muerte por el oso vecino. Y entonces estará en tus manos. Y gracias que respesten. Rusia está dando a entender que eso es precisamente lo que no quiere, ¿verdad? Le está enviando una señal a Estados Unidos diciendo, tenéis que ayudarnos a construir una maldita estructura de seguridad como os llevamos diciendo desde hace décadas. La última vez fue alrededor de diciembre de 2021, cuando simplemente nos lo echasteis en cara sin ofrecer nada. Pero están diciendo, tenéis que ayudarnos a construir una estructura. Y eso forma parte de su estrategia de negociación sobre Ucrania, ¿no? Sí. De acuerdo. Voy a llevar esto un paso más allá. Algo de lo que la mayoría de los occidentales, especialmente los estadounidenses, nunca han oído hablar. La primera vez que Rusia ofreció esto fue en 1948. Stalin se enteró de que se estaba formando la OTAN y quiso unirse a ella como una especie de Consejo de Seguridad Europeo. La Unión Soviética no quería invadir Europa Occidental, ni siquiera Europa del Este. Estableció esos estados tapón, porque pensó, vale, ahora la segunda ronda está en nuestro camino. Ya sabes, Churchill quería iniciar la guerra, se llamaba Operación Impensable. Quería simplemente continuar la guerra, rearmar a los prisioneros de guerra alemanes y empujar a todos hacia el este. Por muy insensato que parezca, ese fue un plan británico real que propuso a los estadounidenses. Afortunadamente, no llegó muy lejos. En 1948, Stalin pidió unirse a la OTAN. En 1992, Yeltsin pidió unirse a la OTAN. Más tarde, Putin también propuso unirse a la OTAN. Lo último que la OTAN necesitaba, por dos razones, era tener un pacto de seguridad real. En 1948, se entendía que la OTAN se había creado contra la Unión Soviética, por lo que nunca ha existido un deseo de una seguridad real en Europa. Europa siempre estuvo destinada a ser el campo de batalla, incluso si solo era un campo de batalla de la Guerra Fría. En 1992, y más tarde cuando Putin lo pidió, lo último que Estados Unidos necesitaba en la OTAN era otro Estados Unidos, porque Estados Unidos domina la OTAN. Si dejas entrar a los rusos, es bastante difícil dominar la OTAN cuando tienes un contrapeso tan grande como tú sentado al otro lado, uno que se está recuperando muy rápidamente, recuperándose a gran velocidad. En cierto sentido, quiero decir, se puede retroceder aún más y argumentar que los estadounidenses aprendieron la lección. La Unión Soviética aceptó unirse a la ONU, aceptó ayudar a construirla y aceptó formar parte del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Y el Consejo de Seguridad no era un instrumento para dominar la política global, salvo en el caso de Corea, cuando la Unión Soviética en realidad boicoteó el Consejo. Pero eso fue todo. Así que, en cierto modo, es como decir, de acuerdo, en lugar de construir una estructura, construyes una fuerza contraria. Y esa no crees que vaya a cambiar en un futuro próximo, como estrategia de Estados Unidos. Pascal, vayamos incluso más allá de eso. Nicolás Woodzow, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, estaba impulsando e intentando crear una Liga de Naciones, que por cierto, solo se estableció después de la Primera Guerra Mundial.
El gobierno ruso intentaba crear una Liga de Naciones para asegurarse de que no hubiera más guerras en Europa. Llevamos unos 150 años intentando lograrlo, y Occidente ha hecho todo lo posible por evitarlo, sabotearlo y mantener las guerras en marcha. Sabes, una de las cosas que más me frustra es que las dos conferencias de paz más grandes del continente europeo, en realidad conferencias de paz mundiales, las conferencias de La Haya de 1899 y 1907, que fueron el origen de parte del derecho internacional más importante que aún tenemos hoy, fueron una iniciativa del zar Nicolás. Fue una idea rusa. No funcionó, pero la verdadera pregunta es, ¿qué la saboteó? El hecho de que nunca se llegue a una estructura adecuada, de que nunca se cree un resultado real. Y la CCCC también fue un planteamiento soviético. Así que se extiende a Rusia. ¿Cómo se impone una estructura de paz en un continente que no quiere ser pacífico? Bueno, podríamos hacerlo según el modelo occidental. No sé si estás familiarizado con esto, pero durante las guerras de religión en Europa existía la Liga de Pacifistas Armados, que es un concepto interesante. Serás pacifista como parte de nuestra liga, o quemaremos tu castillo y mataremos a toda tu gente. Esa es una forma de hacerlo. Pero la cuestión es que, como cristianos ortodoxos, como sociedad construida sobre el cristianismo ortodoxo, donde la guerra es siempre un pecado, nunca hemos aceptado el concepto de guerra justa. No existe la guerra justa. Hay guerra, porque no comprometerse con la guerra se considera un pecado mayor que comprometerse con ella, porque estás permitiendo que ocurra un mal peor. Pero siempre es un mal. La guerra siempre es un pecado. Puede ser el menor de dos males, y tienes que hacerlo porque el mundo es un mundo caído. Así es como es. La cuestión es que, salvo por la ruptura del pensamiento soviético hacia la mentalidad bolchevique en los años 20, Stalin se estaba formando para ser sacerdote en su juventud. Tuvo una especie de revelación en 1941. Las restricciones sobre la Iglesia se levantaron entonces, y la presión sobre ella solo regresó después de que Khrushchev llegara al poder. Y eso ya estaba ocurriendo a distintos niveles. Propaganda, guerra de información contra la Iglesia y presión sobre las personas que iban a la Iglesia, amenazándolas con poner fin a sus carreras si seguían haciéndolo. Y por cierto, cuando Khrushchev fue destituido por el Politburó, una de las razones fue precisamente sus ataques a la Iglesia, curiosamente. Así que la mentalidad seguía ahí, porque la cultura sigue basándose en la ortodoxia, en 1000 años de cristianismo ortodoxo. Te guste o no, salvo, como dije, por Lenin y Trotsky, la sociedad seguía construida sobre ese fundamento. Stalin la edificó al principio sin Dios, y luego permitió que Dios empezara a volver a formar parte de ella. Y esa mentalidad sigue presente. Sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, lo último que Stalin quería era otra guerra. Literalmente, lo último que querían, quiero decir, la Unión Soviética, Rusia, bueno, no era solo Rusia. La Unión Soviética sufrió enormes bajas. No querían repetir eso. Querían reconstruir y crear un Estado próspero. Estés o no de acuerdo con el sistema soviético, eso es otro asunto. Pero la mentalidad era, no queremos otra guerra, queremos seguridad europea. Y antes de eso, como monarca cristiano, como monarca ortodoxo, el objetivo era mantener la seguridad y poner fin a esas guerras. Mucho más reinando este éxito en Sregro y de Smalls. Hubo escaramuzas fronterizas, pero no hubo una sola guerra, porque él era el segundo hijo. No se suponía que fuera emperador. Su hermano Jorge murió inesperadamente, y él se convirtió en el siguiente en la línea de sucesión. Pero como segundo hijo, Alejandro III luchó en una de las guerras ruso-turcas, así que conocía de primera mano lo que era la guerra. Y no combatió en la retaguardia, en realidad participó en el combate. Sabía muy bien cómo era aquella guerra. Así que, cuando se convirtió en zar, evitó las guerras siempre que pudo. Hubo muchas oportunidades de enfrentarse a los británicos, pero las evitó.
Eso ha sido un impulso multigeneracional. De nuevo, la propaganda occidental. Uno pensaría que cada día los niños soviéticos se levantan, se liman los dientes hasta hacerlos puntiagudos, se afilan las garras y matan ceremoniosamente a un yanqui, porque claro, somos animales, ya sabes, y luego se toman un vaso de sangre. Esa sería la propaganda occidental. Pero si miras los hechos históricos reales, como decías, las dos conferencias de paz anteriores a la Conferencia de La Haya fueron absolutamente impulsadas por Rusia. Ha sido así durante más de 150 años. No ha tenido éxito, por desgracia, en su mayor parte, pero ha sido así. Si aprendemos del pasado, una de las cosas que caracterizan a los seres humanos es que cuando no tenemos éxito en hacer algo, una, dos o tres veces, lo intentamos una cuarta, una quinta y una sexta vez. En este sentido, la larga trayectoria, desde las dos primeras conferencias de paz, pasando por la Sociedad de Naciones, la ONU, la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, y los años 90, que también fueron un momento de negociación, y la reunificación de Alemania, fue, en cierto modo, la Unión Soviética diciendo, de acuerdo, bien chicos, uníos y luego construiremos algo, la casa común. Entonces, ¿cuál sería el enfoque ahora, una vez que Ucrania esté, una vez que se decida, que podría permitir una conferencia que finalmente reúna las cosas? Porque una de las cosas que no hemos visto, por ejemplo, es incorporar a los chinos o trabajar a través de los BRICS de una manera que cree estructuras a las que Occidente al final simplemente no pueda decir que no. Bueno, hemos visto intentos de involucrar a los chinos. En realidad, son intentos muy ridículos. Macron estuvo recientemente en China, suplicando a Xi que cogiera el teléfono y obligara a Vladimir Vladimirovich a hacer lo que él le dijera. Porque el problema en Occidente, especialmente ahora, aunque ha existido en cierta medida antes, pero realmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es una mentalidad de amo y vasallo, ¿verdad? Ya sabes, bueno, los estadounidenses nos dicen lo que tenemos que hacer, y con Rusia y China, deben de ser los chinos quienes mandan, quienes pueden decirles a los rusos lo que deben hacer. No entienden que los países puedan trabajar en pie de igualdad. Podemos consultarnos, podemos hablar, pero no nos damos órdenes unos a otros. Ese es un concepto que en Bruselas no pueden entender, porque crecieron bajo esta idea. Yo soy subordinado de este tipo, y este tipo es subordinado de aquel otro. Y esa mentalidad entre las élites de Occidente, especialmente las de Europa Occidental, existe desde el feudalismo. Sigue ahí, no ha cambiado. ¿Sabes? El feudalismo en Rusia desapareció bajo Iván Vasilievich III, el Grande, el abuelo de Iván el Terrible. Pero el feudalismo desapareció porque él creó un sistema de pomestie, que consistía en tierras otorgadas a los nobles a cambio de servicio militar. Pero no había jerarquía. Todos respondían únicamente ante el zar. O en realidad, en ese momento aún no era zar. Era el alto príncipe. Así que el feudalismo, como sistema, se desintegró. Se estaba formando en Rusia, pero no diría que fue abortado. Ya existía, pero fue eliminado en su infancia. Así que este sistema completo de feudalismo realmente no existió. Todo el mundo respondía simplemente a la autoridad central. Pero la mentalidad feudal occidental sigue ahí, al menos entre las élites. Ya sabes, siempre respondemos ante alguien. Y luego, la jerarquía en los BRICS no tiene eso. Y creo que ese es un gran problema. Por eso van a China. Oye, dile a los rusos lo que tienen que hacer. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya sabes, no podemos decirles a los rusos lo que tienen que hacer. Los rusos hacen lo que quieren hacer. Podemos hablar con ellos. Podemos consultarlos, pero esa es la mayoría, y ese es el problema. Ucrania, todo ha terminado, salvo por la muerte. Va a haber mucha muerte durante el próximo año o dos, nos guste o no. La pregunta es, ¿qué harán los europeos centrales y occidentales? Rusia apuesta por el juego a largo plazo. Esa es una de las razones por las que esto ha tardado tanto. Y el juego a largo plazo es el colapso y la revolución en Occidente,
o al menos la destitución de estas personas del poder y su sustitución por otras. Pero estas personas, y ellos lo entienden, estoy bastante seguro de que están psicóticos. Están muy poco formados porque no entienden de economía. La mayoría de ellos nunca ha estado en el mundo empresarial. Ya sabes, crecen, terminan la universidad y se meten directamente en carreras políticas. La mayoría de estas personas no tienen ni idea de cómo se gestionan las empresas, cómo funcionan las economías o cómo vive su propia gente, pero sí saben cómo aferrarse al poder y también saben que están a punto de perderlo. Creo que se están volviendo desesperados. Van a hacer lo que les dé la gana. Hemos visto a Europa, a Europa occidental y central, convertirse de muchas maneras. Quiero decir, por el amor de Dios, salió un artículo. Un británico acaba de ser arrestado porque estaba en Estados Unidos visitando a un amigo y publicó en Facebook fotos suyas disparando rifles allí. Sí, quiero decir, ¿qué se puede decir? Inglaterra es un gulag al aire libre, con unos 20.000 presos políticos. ¿Cómo más describirías a alguien que es arrestado por expresar su opinión en Facebook y recibe 2, 3 o 4 años de cárcel real por eso? Es una locura. Pero eso es un estado policial absoluto. Y la mayor parte de Europa se dirige en esa dirección. Gran Bretaña arresta a personas por protestar contra el genocidio en Gaza. Los alemanes están deteniendo y procesando a la gente. Es un momento muy feo en Europa, en realidad, todo mientras siguen proclamando que son la cuna de la democracia. Así que tu predicción, en general, es que Rusia básicamente apuesta a que este sistema no puede sostenerse por mucho más tiempo. Eso es en lo que están apostando. Si tienen razón o no, es difícil de decir. Es como ya sabes las desbandadas en combate. Puedes tener una unidad que resiste y lucha largo y tendido, y de repente la moral se quiebra. A veces, incluso cuando la victoria está al alcance, la moral se rompe y huyen. Otras veces simplemente se quedan y luchan hasta el final. Es difícil de predecir, pero es lo mismo en este caso. ¿Se desbandarán? Ya sabes, si estalla una guerra civil en Francia o en Irlanda, saltará a Inglaterra. Absolutamente. ¿Se propagará como un incendio? Posiblemente. Y creo que ese es el miedo. Así que harán todo lo posible por imponer un cierre total. Y el problema es que una de las mejores formas de deshacerse de la oposición política es hacer que muera en algún campo de batalla. Porque una vez que entras en guerra, todas las reglas de la sociedad civil desaparecen. Esa pequeña protesta contra alistarse en el ejército, eso es sedición, damas y caballeros. La sedición se castiga con la ejecución, o simplemente te enviamos al frente de todos modos. ¿Quieres tu propio partido político que no esté de acuerdo con nosotros? Sois agentes del enemigo. Pues bien, os cerramos, os arrestamos y os mandamos a los campos. Y eso ya lo hemos visto antes. Quiero decir, no es que esté fantaseando con algo que podría pasar. Estamos viendo cómo ocurrió en Ucrania, ¿verdad? Vimos cómo la democracia ucraniana colapsó bajo la dictadura que trajo consigo la guerra. Todo funcionó. La democracia se estaba derrumbando. Bueno, no diré democracia, no me gusta el término. La democracia es el gobierno de la multitud. Como dijo Jefferson, es el 51% quitándole los derechos al 49%. El sistema republicano, un sistema de controles, equilibrios y representación, estaba muriendo, o quizá ya había muerto una vez que realmente comenzó el combate. Ya venía muriendo desde 2014, cuando se desmanteló el antiguo SBU y la nueva Oficina de Seguridad de Ucrania fue creada por la CIA, el MI6 y las direcciones quinta y sexta. No sé por qué el MI6 tuvo que llamar a la dirección de Ucrania la sexta dirección. Me gusta el número 6. Pero ya sabes, ahora tienes la Gestapo que está efectivamente en funcionamiento hoy y está asesinando gente. Ha asesinado. Hay miles y miles de personas dentro de Ucrania que desaparecieron entre 2002 y desde entonces solo has empeorado.
And it's only gotten worse, obviously, since then. 11 o 12 partidos de la oposición han sido prohibidos. Los líderes han desaparecido o han sido asesinados. Se ha confiscado la propiedad. Todos los medios de comunicación se han consolidado bajo Zelensky. Y ya sabes, no hay elecciones. Pero así es como funciona la democracia. Eso es lo que se le ha dicho a Occidente. O esta democracia bajo presión. Bueno, ya sabes, si hablas de un 52%, quitando los derechos al 49%, quizá. Pero no creo que haya ningún 52% ahí. Es más bien un 20% quitando los derechos al 80%, la regla del 20-80. Pero eso es lo que hay. Y Occidente sigue insistiendo, redoblando, triplicando, cuadruplicando su apuesta. Así que me temo que el asunto de Ucrania no se resolverá. Creo que al final, estos líderes occidentales van a intervenir. Será la muerte a manos del oso vecino. Así que, maldita sea, no me dejarás. Soy América. La desesperación está creciendo. Espero estés equivocado. Tengo más esperanzas que certezas. Somebody bring her a new TV with better programs. Que alguien le traiga un televisor nuevo con mejores programas, por favor. De acuerdo. Muchas gracias por tu análisis y tus estimaciones. Los valoro mucho, ya que procedes de distintas perspectivas. Las personas que quieran ver más de ti deberían ir, ante todo, a tu propio canal de YouTube. Slavic Man, ¿verdad? El señor Slavic Man, pero con K, no con C. El señor Slavic Man con K. Pondré el enlace en la descripción de abajo, junto con tu canal de Telegram y los otros enlaces donde la gente puede encontrarte. Y luego haremos una actualización pronto. Por supuesto. Gracias. Gracias. Thank you.